Buenas noches, que el Señor les bendiga. Amén. Los que estamos acá y los que están viéndonos a través de esta transmisión, dentro y fuera de nuestro país, en México, Nicaragua, Honduras, que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto y un placer que el Señor hoy me haya dado el honor de poder enseñar la palabra, lo que el Señor me ha ido enseñando y poder compartir con ustedes y tener también la honra de mi Padre Espiritual también, que me da este privilegio de poder enseñar. Amén. Y bueno, la palabra del día de hoy, el Señor me dirigía sobre los hijos pródigos. Sabemos que se habla mucho del hijo pródigo, tal vez ahora cuando escuchamos decir el hijo pródigo, de una vez llevamos nuestra mente a esa palabra en Lucas, donde nos trae la parábola del hijo pródigo, aquel hijo que tomó su herencia, se fue, se rebeló contra su padre, que después volvió. Pero es que no es solamente esto, ¿verdad? Sino que esta enseñanza va más allá, tiene sus tesoros escondidos. Y eso es lo que hoy yo quisiera pues transmitir, lo que el Señor me habló y me enseñó. Amén. Sobre los hijos pródigos, que es algo muy bonito. Para esta enseñanza descubriremos cosas importantes que Dios quiere que entendamos. Y lo importante es que somos como sus hijos. Y también entender algunas trampas que el enemigo pone en nuestras vidas para mantenernos alejados de Dios. Para eso vamos a leer la parábola del hijo pródigo en el libro de Lucas 15, versículos 11 al 16. Se los voy a leer por acá. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacente cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vemos como él empezaba, ahí donde empieza el proceso de este hijo pródigo. Y sabemos que por medio de esta parábola el Señor siempre nos quiere enseñar a nosotros cómo sería nuestra vida cuando nos apartamos de Él y los procesos que empezamos a pasar cuando nos alejamos de Él. Pero todo tiene un propósito. Es como cuando el proceso del refinamiento del oro, es como el proceso del refinamiento de las perlas preciosas que se extraen de la tierra. Todo tiene un proceso, ¿verdad? Para sacar ese material bruto, precioso, hermoso, hay que sacarlo de dentro, de donde está lleno de escombro, para pulir. Entonces, el hijo pródigo, ahí es donde empieza a ser formado, transformado, empieza a ser pulido. Porque ya se ve que aquí dice, se fue para una provincia alejada, o sea, no estaba cerca, si dice la palabra que estaba alejado, se alejó y malgastó todo y empezó a pasar hambre. Y él deseaba lo de los cerdos. ¿A qué punto llegó, verdad? Tuvo que tocar fondo. Pero para seguir avanzando y poder entender un poco lo que significa el pródigo, en esta enseñanza vamos a definir el significado del pródigo, que es aquí donde viene la clave. Dice que el pródigo es quien derrocha bienes, haciendas o cualquier cosa estimable, de valor, y lo derrocha en exceso, es excesivamente dadivoso. Ya ahorita vamos a ver este punto. O bien a aquellas cosas que le proporcionan bienes en una abundancia por encima del común.
Pródigo viene del latín prodigius, que ya tenía en el latín todos esos significados, el que había derrochado, ¿verdad? Prodigius es lo mismo que pródigo, ¿verdad? Que en el latín dice que es el que había derrochado en vicios, en exceso, las herencias, las haciendas recibidas de su familia, y era declarado prodigius. De ahí viene la palabra pródigo, de prodigios. Dice que era declarado por un juez prodigios y era sometido a una especie de tutela jurídica mediante un procurador que le podía impedir disponer de manera libre o autónoma futuros bienes y legados y a acceder a cargos que le conllevan a cualquier manejo o disposición de fondos futuros. Fondos futuros, bienes y legados. También dice que le prohibían acceder a cargos que conllevaran cualquier tipo de manejo de disposición de dinero, de fondos. Prodigios se relaciona con el verbo prodigare, que sería su significado: empujar, mover hacia adelante, gastar o consumir enteramente. Que de donde también estas palabras se conforman prefijos, que el pro significa hacia adelante y el verbo es el agere, el mover e impulsar, empujar y actuar. En cuanto a las palabras prodigio y prodigius, representa la misma formación de procedentes del latín, del pródigo. Su significado, de hecho, es muy maravilloso, muy bonito. Vamos a dejarlo ahí. El pródigo, vamos viendo que es un derivado que perdió su verdadero significado por las traducciones de la original a nuestra lengua actual, a nuestra lengua latina, ¿verdad? En latín. Resulta que antes era prodigius, para terminar siendo pródigo, ¿verdad? Entonces, decía que en la parte anterior decía que derrocha bienes y él es excesivamente dadivoso. Ser dadivoso no está nada mal, no es ser malo, de hecho es ser generoso, es algo bueno, es una buena cualidad de las personas. Pero hay algo, hay personas que no saben tal vez decir que no, y hay otras personas que se abusan descaradamente, por decirlo así, de la generosidad de otros, ¿verdad? Entonces, con engaños, ¿verdad? Es cuando esas personas, digámoslo así, para que se me entienda bien, porque no quiero que se malentienda eso. Hay personas que conocen el buen corazón que tiene esa persona y quieren sacar provecho con mentiras o con esta astucia, ¿cómo es que se llama? Manipuladora. Exactamente. Entonces manipulan. Esas personas son fáciles de manipular. Por eso es que dicen que son excesivamente dadivosos, porque son manipulables. No es que es malo dar, no es malo ser generoso, por eso es que hago ahí esa pausa y quiero que quede bien explicado. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que son fácilmente de manipular? Vienen y le dicen, no, es que usted tiene que darle tanto porque si no, ¿verdad? Y le va a pasar esto, le dan un juicio, entonces esa persona da esto para una cosa, da para lo otro, cosas innecesarias. Entonces hasta quedarse sin nada. Entonces eso también le puede jugar en contra. Hay que tener sabiduría y revelación de Dios también para poder dar esas cosas, ¿verdad? Amén. ¿Sí se entendió? Un poquito. Dice que en cuanto a las palabras prodigios propiamente, significan propiamente en origen o signo profético de aquello que afirma algo hacia adelante o para el futuro pasa a significar prodigio. Pero, ¿cómo me van a decir? Yo le decía, Señor, ¿cómo es que un pródigo ahora es llamado prodigio? Si el pródigo y el prodigio son cosas diferentes.
Por eso es que yo les quería explicar la transición de los significados de los significados de las traducciones, para que vean por qué es un prodigio. Dice que estas personas son personas que actúan, que tienen el impulso de ver hacia el futuro, ven hacia adelante. ¿Qué más decía también? Impulsan, empujan, actúan, se mueven hacia adelante. O sea, son buenas cualidades, pero son cosas que en una mala administración en su cabecita, en su vida, pues llegan a derrochar. No tanto lo material, sino su vida, su tiempo. ¿Qué es ser un prodigio? Que vemos que es la traducción en latín del prodigium, que ya habíamos hablado. Prodigius es una cosa especial, es un suceso extraño que excede los límites de la naturaleza, o una persona que tiene cualidades extraordinarias. Prodigios, de hecho, el origen divino quiere decir milagro. Entonces estamos viendo que pródigo es una persona prodigio, tiene la capacidad de hacer los prodigios y los milagros que la Biblia nos dice. Lo que pasa es que esa persona no lo sabe. Cuando empieza a descubrirlo, cuando empieza a pasar ese proceso, como lo explicaba la parábola, que aquel hijo fue, gastó, o sea, se gozó su dinero, se lo malgastó, se lo comió en fiestas, en bebidas, en comida, hasta que se vio en un momento de ruina y de escasez, deseando comer lo de los cerdos. Ahí es donde él empieza a recordar de dónde él venía, dónde estaba su hogar, cómo él vivía cuando estaba en su hogar, las cosas buenas que él tenía. Entonces, como él tuvo ese impulso para decir, no quiero mi herencia, quiero vivir bien, quiero ver qué puedo comprarme con mi plata, esa persona movida a ir a investigar, a aventurarse. Pero así como tuvo también ese impulso para ir a hacer y derrochar, también recuerde que tiene ese impulso, es una persona que es impulsiva, que se mueve, que camina hacia adelante, que ve el futuro, ¿verdad? Así también es movida a pensar, ¿dónde estaba? Voy a volver. No se queda ahí. Si esa persona no tuviera esa capacidad prodigio para ver más allá, no se queda ahí estático pensando qué voy a hacer, sino que se movió hacia adelante y dijo, voy a volver a mi casa, donde hasta los sirvientes viven bien, no tengo la necesidad de estar acá. Entonces eso es lo que lo impulsó a él a volver nuevamente hacia su casa. Y la parábola del hijo pródigo nos muestra la relación entre Dios y cada uno de nosotros como individuo. Cómo el hijo menor recibe su herencia y la vida, el mundo que Dios nos hizo, la familia, entre otras cosas. Gastó en malas actividades, en odio, avaricia, en cosas vanas. El mensaje teológico que brinda esta parábola constituyente la cimentación de una prédica de Cristo siempre guiada a la conversión de los pecadores, el perdón de los pecados y el rechazo a los formalismos que apartan al creyente de la verdadera fe y misericordia. Si continuamos leyendo en el 17 al 20, dice así. Dice que volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre
y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Ven? ¿Qué decía la traducción que era un pródigo? Que aquel que se levanta, que camina, que actúa y no se queda en un solo lugar. Dice que él, levantándose, vino a su padre, o sea, se movió. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Imagínense que el Señor conoce nuestro corazón. Dice que él aún estaba lejos y que su padre lo vio. ¿Cuántas veces nosotros nos apartamos del Señor? ¿Cuántas veces nosotros nos fuimos y le dimos la espalda al Señor, y nosotros aún estando lejos del Señor, Él nos vio? Y Él sabía que nosotros íbamos a volver. Por eso es que dice que el Padre tuvo esa misericordia con Él, lo recibió de nuevo, lo recibió, y cuando Él volvió, le dijo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Venimos cuando esto es lo que más nos duele a nosotros, lo que más nos cuesta, el volver a la iglesia, el volver a servir. Tenemos esa acusación de decir, bueno, hice tantas cosas malas que tengo vergüenza hasta de orar, de pedirle al Señor, no tengo caras, me siento tan descarado, tan descarada de decirle al Señor, pedirle un favor a Dios: Señor, sáname, o Señor, hazme este milagro financiero, o Señor, cuida de mi familia. Esas cosas a veces sentimos esa pared, esa barrera, esa acusación, que no podemos llegar libremente al Padre. Y es que a veces creemos que solamente las personas que se van de la iglesia, y porque muchas veces nos hemos alejado del Señor, de alguna u otra forma nos hemos alejado del Señor. Estando aún en la iglesia, podemos estar lejos del Señor. Por ejemplo, hay gente, no sé, a mí me ha pasado en tiempo atrás, que yo llegaba a la iglesia por cumplir, o por decir, para que mi familia no se aparte, ¿verdad? Por una situación que tuve ahí, que ya yo les he contado el testimonio, y ya yo iba para que mi familia no se apartara, para que mis hijos, pues decía yo, para que el Señor los pudiera salvar. Yo estaba apartada del Señor y aún así iba a la iglesia. O sea, mi corazón no estaba ahí con el Señor. Mi cuerpo sí estaba sentado en la silla, pero mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, mi corazón no estaban con el Señor. Iba por ir. Entonces yo estaba dándole la espalda al Señor. Me negaba a servirle. Entonces estaba como una hija pródiga en una barca de una iglesia. Muchas veces creemos que ser un hijo pródigo es aquel que se fue y uy, el pecador ese, vio, por allá lo vi haciendo tal cosa, se fue de la iglesia, no volvió. No, esos no son los únicos hijos pródigos. Que el Señor los ve con misericordia y los ama, sí, siempre. También han habido hijos pródigos sentados en una silla de la iglesia, que su corazón está lejos del Señor. No es solamente apartarse e irse de la iglesia, es negarnos a nosotros como hijos, como siervos, como discípulos al Señor. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos, cosas hermosas que podemos ofrecerles al Señor. A veces dicen, pero bueno, es que yo no sé hacer nada, lo único que yo sé es cocinar. Bueno, el Señor Jesucristo alimentaba multitudes. ¿Qué lo más precioso es saber que usted tiene una destreza en sus manos para cocinar y alimentar las multitudes, ¿verdad? Como lo hacía el Señor. Otros tienen la facilidad de la palabra para predicar, para expresarse. A mí me cuesta un poquitito, estoy aprendiendo. Pero hay personas que tienen mucha soltura para hacerlo. Como hay otros que son diáconos, que tienen ese servicio, tienen esa apatía, ese carisma, esa sonrisa. Y eso que uno los ve de largo hasta que da gusto verlos, porque es un don precioso que el Señor puso. O sea, cada persona tiene lo suyo. Pero ¿qué pasa cuando nos negamos? Damos la espalda al Señor. Estamos siendo pródigos dentro de la misma iglesia.
Y eso me llamaba la atención, más que ahora cuando estamos aprendiendo lo de la iglesia novia, que es vestir a la novia. No estamos vistiendo a la novia. Ahora esto es un tema que papá nos está enseñando y yo quería recalcar eso, porque en mucho tiempo yo vivía así, ¿verdad? Porque no quiero hacer ningún señalamiento ni que las personas se sientan, qué sé yo, señaladas o juzgadas, porque con este tema del hijo pródigo a veces las personas tienden a sentirse señalados o acusados. Que es importante que sepan que Dios los ve como prodigios, no como un pródigo. Por eso la palabra dice que aun cuando él estaba lejos, el Señor lo vio. Quiere decir que su padre nunca apartó los ojos de su hijo. La palabra dice que aun cuando él estaba lejos, él lo veía, ahí estaba. O sea, no lo veía como un hijo pródigo, lo veía como un prodigio. Y dijimos que prodigio es aquella persona que tiene la destreza sobrenatural para hacer prodigios, para hacer cosas extraordinarias, para hacer cosas sobrenaturales, para hacer cosas que ninguna otra persona puede hacer. No es solo ser un hijo pródigo, es un prodigio. Por eso es que cuando nosotros nos apartamos y volvemos, es el mayor privilegio y el mayor regalo que nosotros podemos tener de nuestro Padre. Porque cuando nosotros volvemos a casa y sabemos que el Señor nos está esperando ahí, es porque nosotros somos prodigios. ¿Entiende la magnitud de esa palabra? Amén. Y a mí eso era lo que a mí el Señor más, yo quería llegar ahí por encima, pasito a pasito, porque a mí eso fue lo que el Señor a mí más me caló en mi corazón. Y todavía lo tengo aquí, porque hay algo que yo le decía al Señor: ay, Dios, no puedo hacer esto, quiero hacer esto otro, mejor dejo que otra persona lo haga porque yo lo hago mal. Y entonces el Señor me decía: pródigo, pródigo. Ahí cuando el Señor empezó a hablarme del pródigo, y yo no entendía que era pródigo. Es que el Señor no lo ve o no lo ve a usted como aquel que se fue a despilfarrar su vida, como aquel que fue a desperdiciar su vida, sino que Él ve el prodigio del milagro que puso en usted. Amén. Y cuando usted se deja restaurar y sea ese prodigio, entonces usted puede ir a hacer esos milagros y prodigios que dice la palabra que haremos nosotros en el nombre del Señor. Amén. Somos nosotros los prodigios. Sí. Todos nos hemos apartado de una u otra forma en algún momento de nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro caminar con el Señor. Todos nos hemos apartado en algún momento. O sea, y estamos aquí. ¿Nos cuesta? Sí. Somos prodigios. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Porque volvimos. Porque fuimos movidos a caminar, a actuar, no a quedarnos ahí comiendo las obras de los cerdos, no quedándonos ahí. Nos movimos, porque eso es lo que hace el prodigio. Se incomoda de su actual estado, de desesperación, de pobreza, de miseria, y dice: no, yo no quiero esto para mi vida. Sé dónde está mi Padre, sé caminar donde está mi Padre, sé lo que hay en la casa de mi Padre, sé los manjares que se comen en la casa de mi Padre, voy para allá. Amén. Eso es lo que hace un prodigio, no un pródigo. Amén. Amén. Muchas veces nos apartamos de Dios y creemos que Él ya no nos recibirá nuevamente, porque nos sentimos tan culpables de lo que hicimos estando apartados de Él, que nos da vergüenza o pensamos que aquello que cometimos no tiene perdón de Dios. Pero eso es solo una voz engañosa que viene a nuestra mente para que nos sintamos tan indignos que creemos que ya perdimos el derecho o el privilegio de ser Dios. Eso es un engaño del enemigo. Hay algo muy bonito que nos enseña este texto, y es la predestinación de los hijos a la salvación. Y como todos tenemos la oportunidad en nuestro libre albedrío de volver a nuestro Padre. Como lo vimos en el texto que dice el versículo 20, que entonces regresó a la casa de su padre, y cuando a él aún estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y eso nos habla sobre los que hemos sido escogidos a salvación, y que alguna vez apartamos
nos apartamos de sus caminos. Nuestro Padre conoce nuestro corazón y sabe que lo amamos. Pero hay algo que nos acusa, que nos hace dudar en venir a su encuentro. Dice la palabra que el Padre se alegró al ver su Hijo de lejos. Y dice que lo reconoció y lo recibió de vuelta. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Así es, amén. O sea, él lo reconoció. Dice, ahí está mi Hijo. Y lo recibió de vuelta. Gloria a Dios. El Señor no le dijo, no, váyase porque usted pecó. El Papá no le dijo, no, váyase porque usted se gastó la plata que yo le di. No, lo recibió de vuelta. Y no dice que con alegría ni con reproches, no, ¿verdad? La palabra no dice eso. No le sacó cara nada, más bien es una fiesta. Lo recibió con gozo, con alegría. Así que no permitamos más las acusaciones del enemigo. Esos son acusaciones. Es una vil estrategia del enemigo. Un engaño. Que nosotros así abrimos nuestros oídos. Ay, sí, es cierto. Dicen, a veces decimos, ay, sí, soy tan mal, soy tan. Ya no, el Señor no me quiere. Como dice la pastora, ya no, ¿verdad? Tan poca cosa, ya no. No. El Señor no nos quiere ver en esa situación. Si esta palabra el Señor lo está diciendo es para que no nos sintamos señalados. Por eso al principio de la enseñanza les dije, no es una palabra para señalar a nadie. Es para que te des cuenta que eres un prodigio. Amén. Es para que te des cuenta que eso es una falsa acusación de Satanás. El decirte que hiciste eso, que hiciste lo otro. No, el Señor no te va a juzgar. Dice la palabra que el Padre reconoció a su Hijo y lo recibió de vuelta. Así que no permitas las acusaciones que te impidan volver a ser quien fuiste, a ser un verdadero hijo. Y ten presente y la certeza de que papá te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Aún si no te has ido de la iglesia, aquellos que nos están viendo por medio de esta transmisión, si usted nunca se ha ido de la iglesia, usted dice, bueno, pero yo nunca me he apartado de la iglesia, nunca me he ido. Bueno, ¿cuál es su estado? ¿Qué es lo que usted está haciendo para el Señor? ¿Cuál es su don? Pregúnteselo a usted mismo. ¿Qué usted puede hacer? ¿Cuáles son las cosas preciosas que el Señor puso en sus manos para que usted pueda hacer? ¿O le estás dando la espalda al Señor? ¿Le estamos dando la espalda al Señor? Hay personas que cantan precioso, pero ya usted los ve en el fondo de la banca y tal vez es una persona que con solo que abre la boca mueve el ambiente espiritual y hace que se transforme la atmósfera espiritual, y tal vez por allá sentada en una banca al fondo y el Señor esperando. Está esperándote, hijo, eres un pródigo. Dice que Lucas 15, 21 dice que él dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Veamos esto muy de cerca. La palabra dice que el padre, antes de que le confesara su pecado y le pidiese perdón, él ya lo había perdonado. Amén. Sigamos en el 22. ¿Por qué? Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzad en sus pies. ¿No? Ya lo había perdonado, tenía las mejores cosas, tenía el mejor vestido, tenía un anillo reservado. La palabra no nos enseña que él está improvisando nada. Él tenía guardado el mejor vestido. Le dijo a sus siervos no le preguntaron, porque la palabra no dice aquí,
sus siervos no le preguntaron a él, ¿dónde está? ¿O de dónde lo cogemos? Ellos sabían dónde estaba el vestido, el mejor vestido. Ellos sabían el anillo que tenía para su hijo. El Señor lo tenía reservado ahí. Así que si te has apartado, así que si estás sentado en una banca y dándole la espalda al Señor, déjame decirte que el mejor vestido y el anillo que el Señor tiene reservado para ti te está esperando. Amén. Para vestirte de aquello de lo que el Señor te llamó. Si Dios te llamó como un profeta, ahí está tu vestido de profeta. Si el Señor te llamó como maestro, ahí está tu vestido. Si el Señor te llamó como un evangelista, ahí está tu vestido. Si el Señor te llamó como salmista, ahí está tu vestido. Porque es el mejor vestido. Es el mejor vestido. Escucha eso. Es el mejor vestido. El que el Señor te pone a ti. Amén. Lo que pasa es que no has vuelto como quieres que el Señor te lo ponga. Hay que volver. Y en el momento en que nosotros volvamos nuestro rostro al Señor, Él nos está esperando con nuestro mejor vestido. Es el mejor, el que tiene reservado. Porque yo no puedo ser igual a la pastora Jenny. Yo no puedo ser igual a Ingrid. El Señor tiene el mejor vestido. El suyo. El suyo. Amén. El mío. Amén. Amén. Este verso nos explica cómo fue recibido aquel hijo con gran gozo y festejo. El padre, luego de que el hijo le pide perdón, el padre lo perdonó y de inmediato le manda a traer una túnica. Lo viste con ropa nueva, o sea, ya no ve más su pecado. También la túnica representa heredad, ya que vemos como ejemplo a José, que poseía la túnica que le dio su padre Jacob, ¿verdad? Dice la palabra que él tenía una túnica y lo vistió. La túnica representa la heredad. Jacob bendice a José y le da una túnica, ¿verdad? Dice que la túnica significa la relevancia de un invitado especial. Y también simboliza la túnica que llevan los que son salvados. La túnica es algo muy especial. La túnica representa un invitado especial. Qué lindo, ¿verdad? El verso 22 dice que fue vestido como una túnica. Que habíamos dicho que es el mejor vestido, ¿verdad? La heredad. Que aquel hijo fue y se despilfarró su dinero, despilfarró sus dones, sus talentos, pero ahí está su heredad. ¿Por qué? Porque los dones y los talentos que el Señor da son irrevocables. O sea, tu heredad está ahí. Si tus dones han estado adormecidos, déjame decirte que tu heredad está adormecida, pero está ahí. Ahí está. Solo que está el Señor esperando. Nadie puede obligar a nadie. Tú tienes un libre albedrío. El Señor está esperando que llegues para volverte la heredad, para ponerte el anillo, que el anillo representa pacto, que el papá nos ha enseñado, ¿cierto? Representa pacto. O sea, en el momento que volvemos al Señor, Él hace pacto con nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos los que a veces andamos ahí, ¿verdad? De cabezoncillos. También dice que le pone un anillo y sandalias para sus pies. El anillo representa la pertenencia a un círculo. También dice que le pone sandalias. Dice que el anillo representa pertenencia a un círculo de alto prestigio en la sociedad. Lo usaban los reyes, los gobernantes, las personas de autoridad y de poder y derecho. Las sandalias significan la libertad del hijo y su dignidad. Ya no más la desnudez. En realidad este es un tema que no es muy extenso, porque el Señor así me lo enseñó. Entonces no puedo negarle más de lo que el Señor a mí me enseñó. Que el Señor quería que entendiéramos hoy es que no somos hijos de perdición, no somos hijos del mundo,
El Señor nos ve como prodigios, como personas de alta estima, de alto valor, como hijos con heredad, con posiciones de poder, de pertenencia, de gobierno. Amén. Cuando el hijo pródigo perdió todo aquello, dice que había un estatuto legal, le ponían pródigo. Escuchen esto, era una legalidad gubernamental. Dice que era estipulado por un juez. Un juez le decía: usted es un pródigo, usted es una persona que no sabe administrar, entonces le vamos a poner una censura a su vida. Usted no va a poder tener ahorros a su nombre, usted no va a poder manejar su dinero, usted no va a tener propiedades, usted no va a tener nada, usted no va a poder manejar nada, porque usted es un mal administrador. Entonces le vamos a llamar pródigo. Pero eso fue estipulado por un juez. Entonces, ¿qué pasa cuando venimos y transliteramos en todas esas traducciones? Venimos a saber que somos pródigos. El Señor viene y quita todos esos argumentos legales estipulados por un juez y nos dice: no, ya no son pródigos, son prodigios. Amén. ¿Y qué dice? Que nos vuelve la heredad, nos vuelve nuestra túnica, nos vuelve nuestro mejor vestido, nuestro anillo, nos vuelve a vestir. Para finalizar, la palabra nos enseña que Dios es un Padre bueno, amén, y misericordioso, amoroso, dispuesto a perdonarnos de todas nuestras faltas. El verdadero arrepentimiento y un genuino deseo de corregir nuestro camino. No hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Dios. Y si te has sentido identificado con algo que se dijo aquí, no es para que te sientas acusado ni triste, porque te has equivocado. No importa, todos nos hemos equivocado y hemos fallado a Dios. No hay nadie que no lo haya hecho. Pero papá quiere que sepas que aunque estés lejos, Él está mirándote y tiene preparado para ti una nueva túnica, tu heredad. La palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y eso precisamente es lo que Dios está preparando para sus hijos. No temas y no tardes más en volver, porque Él espera con brazos abiertos, como aquel padre, ¿verdad?, que esperó a su hijo. Así nos está esperando el Señor. Él nos espera con brazos abiertos. Pero el Señor, como es un caballero, Él no obliga a nadie. La decisión está en nosotros. Muchos hemos pecado, sí. Muchos nos hemos apartado del Señor, sí. Pero el Señor no quiere que nos quedemos en ese actual estado. Él quiere que nosotros salgamos, que nosotros caminemos, que nosotros nos movamos, que no nos quedemos en esa misma posición, sintiéndonos ese pecador, esa persona que no puede hacer las cosas porque se siente indigno. El Señor nos está esperando con brazos abiertos, con amor y con misericordia. Y le doy gracias a Dios por haber expresado hoy eso y la atención de ustedes y los que nos están viendo. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y si en algo me he equivocado, de una vez pido disculpas, porque también estoy aprendiendo. Así que vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias porque hoy hemos entendido que tú tienes cosas maravillosas para nuestras vidas. Te pedimos perdón porque con nuestros actos te hemos fallado y nos hemos apartado de ti, Señor. Aunque a veces nos sentamos en una silla o en una iglesia, Señor, a veces nuestro corazón está apartado de ti, Padre. Así que te pedimos perdón, Señor. Hoy volvemos a tus brazos, Señor. Hoy nos volvemos nuevamente a ti, porque sabemos que no somos esos pródigos que andan perdidos, sino que somos vistos ante tus ojos como prodigios, Señor.
Te damos gracias por tu misericordia y por tu amor infinito y porque nunca nos has dejado. Por la heredad que tú tienes, Señor, para nosotros. Gracias, amado Señor. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Espíritu Santo, porque tú eres quien enseña nuestra vida para que nosotros podamos corregir y enmendar nuestro camino. Amén y amén. Gracias. Gloria a Dios. Un aplauso. Hermosa exposición de la palabra, de pródigo a prodigio. Gloria a Dios. Pues así estamos bendecidos.